ejerza su poder de manera autoritaria y que se justifique precisamente en la ilustración para supuestamente, ¿sí?, velar por el bien general de los ciudadanos cuando realmente pues eso no pasaba. Bueno, en Inglaterra también se dio el movimiento ilustrado, y acá también hubo grandes hombres de ciencia y grandes hombres también de la teoría política y filosófica, ¿sí? Entonces, en este caso, la ciencia que se desarrolló en Inglaterra fue el empirismo, ¿sí? Bueno, el empirismo, ¿qué es? No es nada complicado, es simplemente el conocimiento por medio de la experiencia, ¿sí? Entonces, todos, digamos, estos teóricos se centraron en eso, es decir, el conocimiento científico, ¿sí?, basado en la experiencia, en la experimentación, ¿sí?, va a traer un mejor futuro. Acuerden que una de las bases también que les decía yo de la ilustración es una visión de un futuro cada vez mejor. Es decir, para ellos no existe la frase de todo tiempo pasado fue mejor. No, para ellos es al revés. Todo tiempo futuro va a ser mejor. ¿Por qué? Porque los avances científicos, tecnológicos, sociales van a hacer que el hombre cada vez viva mejor. Entonces, dentro de estos ilustrados tenemos a John Locke, ¿sí?, Berkeley, Newton, ¿sí?, David Hume y Adam Smith. Aquí hay uno que ustedes deben conocer. Eh, bueno, ustedes en biología estoy seguro que debieron de haber escuchado quién fue Sir Isaac Newton. A ver, ¿quién me puede decir? La ley de la gravitación universal, ¿sí? Bueno, tenemos también otros dos teóricos, David Hume y Adam Smith. Adam Smith también es considerado como uno de los padres del capitalismo moderno, ¿sí? Por ejemplo, dentro de sus teorías, ¿sí?, de Adam Smith, él dice que el Estado no tiene por qué controlar todos los aspectos de la economía. Acuérdense que les decía yo que uno también de los reclamos, ¿sí?, que se dio durante las revoluciones burguesas, la francesa o la inglesa, fue que el rey, digamos, tenía que obligatoriamente que dar permiso para cualquiera que quisiera comerciar, ¿sí? Es decir, si yo era comerciante y quería vender, por ejemplo, yo era a Inglaterra y quería vender con Francia, el rey me tenía que dar el permiso. Entonces, dentro de las teorías de Adam Smith, ellos plantean la teoría de un libre mercado, es decir, un mercado en el que se puede comerciar, comprar y vender sin la intervención del Estado, porque ellos dicen el Estado lo que hace es hacer la economía ineficiente, ¿sí?, porque el Estado pone trabas, porque el Estado cobra impuestos, ¿sí? Entonces, Adam Smith es otro de los teóricos, esta vez no en la parte política, como lo fue Locke, o en la parte científica, como lo fue Newton, sino en la parte económica, ¿sí? Y dentro de este movimiento ilustrado en Inglaterra, pues surge precisamente esta frase que dice, el rey reina, pero no gobierna, ¿sí? Bueno, pregunto, ¿actualmente Inglaterra tiene rey o tiene reyes? A ver, pregunto, ¿alguno se acuerda? Entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, en la Revolución Francesa se le dio de baja al rey y la reina. Ustedes saben que los mataron y le cortaron la cabeza y se instituyó una democracia liberal, ¿sí? Pero en el caso de la Revolución Inglesa, pues fue distinto, ¿sí? Porque en este caso no se dio de baja al rey, sino que simplemente se creó una monarquía parlamentaria, ¿sí? Es decir, estaba la monarquía, pero realmente era el parlamento y el primer ministro quienes gobernaban al país. Y también se consolidó en la separación de los poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial eran poderes completamente independientes, que es lo mismo que tenemos, digamos, en nuestro país, es decir, la base de la separación de los tres poderes públicos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de dos resultados diferentes de la revolución. En Francia
se da de baja al rey y la reina, ¿sí? Se acaba con la monarquía y se instaura una democracia liberal, mientras que en Inglaterra no se le da de baja al rey y la reina, simplemente se les quita poder, ¿sí? Se les quita poder y el poder es cedido al parlamento y al primer ministro, es decir, se crea una monarquía parlamentaria. Bueno, y también pasamos entonces ahora a lo que fue la ilustración en Alemania, entonces para que pues veamos cómo en cada uno de estos países, ¿sí? Pues hubo diferentes movimientos. Ahí pues ese señor que vemos en la foto es Emmanuel Kant, ¿sí? Que pues como les decía hace un rato, una de sus principales aportes fue la primacía de la razón y la idea de la mayoría y minoría de edad, ¿sí? Y a ver, para que se acuerden ahora sí, acuerden que la minoría o la mayoría de edad para acá no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? O sea, usted puede ser un viejo como yo de 40, ¿sí? O puede ser un anciano de 70, pero puede seguir siendo un menor de edad, ¿sí? Entonces, acuerden que él cuando habla precisamente de esa mayoría de edad habla del uso de la razón, ¿sí? Y el uso de esa razón es que el hombre sea crítico y autocrítico, ¿sí? Entonces para él el que tiene la mayoría de edad no es la persona que cumplió los 18, los 21, no señor, para él el que alcanza la mayoría de edad es aquella persona, ¿sí? Que logra pensar por sí mismo, es aquella persona que logra cuestionar la autoridad, ¿sí? Es aquella persona que no traga entero, ¿sí? Entonces dentro de su crítica a la razón, ¿sí? Entonces él habla mucho de cómo hay instituciones que vuelven al hombre un menor de edad. Entonces dice, una de esas primeras instituciones es el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado le dice a usted todo, ¿sí? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿sí? ¿Qué está bien, qué está mal, qué es legal, qué es ilegal? Y dice, otra de las instituciones también es la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia entonces a usted le dice cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que vestir. Entonces, pues dentro de la crítica de la razón de Kant, pues él habla mucho de eso. Es decir, que el hombre debe liberarse, ¿sí? De esas cadenas que lo atan, ¿sí? Por ejemplo, el Estado es una cadena, es decir, el hombre no debe hacer todo lo que le dice el Estado, sino que el hombre debe ser también autónomo. El hombre no debe hacer todo lo que le dice la iglesia, sino que también el hombre debe actuar por sí mismo, ¿sí? Entonces, eh, para la época en que se da el movimiento ilustrado, pues Alemania todavía no se ha unificado, sino que era un conjunto de pequeños estados, ¿sí? Y pues también en Alemania pasó pues algo parecido que en Francia, es decir, se dio el despotismo, perdón, ilustrado, es decir, que el rey y los nobles trataron de adueñarse de ese movimiento ilustrado. Claro que pues Kant era precisamente uno de los críticos, él decía no, o sea, la ilustración debe ser para todos y no debe ser simplemente el rey que se adueñe de esta ideología, sino que debe ser todas las personas que deben asumir o deben adueñarse, ¿sí? De estas ideas ilustradas. Bueno, los principios de la razón, ¿sí? Entonces básicamente son dos principios. Uno es la confianza de la razón. Y entonces voy a pedir si alguno de ustedes me puede leer. Laura Valentina, ¿me puedes hacer el favor de leer? Los principios de la ilustración, confianza en la razón. Los ilustrados creían que la razón era la mayor capacidad del ser humano y que solo ella podría garantizarlos el progreso, concepto en que en algunos casos termina convirtiéndose prácticamente en mito. Con todo, no debemos idealizar esta confianza junto al optimismo relacionista de filósofos como Levitz, sí, que Levitz. sería que sería la crítica de otros ilustradores como Voltaire.
Bueno, muchas gracias. Entonces acá vemos... Progreso. Sí, no, espera, me voy a detener acá un poquito y después pasamos a la otra, ¿listo? Gracias. Entonces, uno de los principios es la primacía de la razón, pero es una razón científica. Acuerden que les decía yo que una de las ideas ilustradas es la idea de progreso. Es decir, ellos decían todo tiempo futuro va a ser mejor. Es decir, la ciencia, la técnica, la razón, ¿sí? Ese conocimiento científico es el que nos va a llevar precisamente al progreso y al desarrollo de nosotros como nación. Y precisamente pues en esta época surgen eh, pues varios desarrollos científicos como el que les decía hace un rato, el de Sir Isaac Newton, que desarrolla precisamente lo que es la ley de la gravitación universal, ¿sí? Y acá en la imagen podemos ver pues también un grupo de nobles y un grupo también de burgueses yendo precisamente, digamos, a un laboratorio, podríamos decirlo así, de un científico, donde hay diferentes aparatos. Entonces, el desarrollo de la ciencia tenía convencido a la gente de la época que todo tiempo futuro iba a ser mejor y que se iba a abandonar cualquier tipo de explicación mitológica, religiosa, ¿sí? Que todo iba a poder ser probado y comprobado por medio de la ciencia y que la razón, es decir, el uso de nuestro intelecto, ¿sí? Apoyado en el conocimiento científico, pues iba a sacar al hombre, digamos, de ese estado de minoría de edad, de ese estado, digamos, de conformismo, ¿sí? Y iba a llevar al hombre, pues, a un progreso. Valentina, entonces ahora sí, me puedes leer la otra, el progreso de la ciencia. Es otro de los valores característicos del siglo XVIII. Un hecho capital será el que impulse la ciencia. La publicación en 1687 de... eh, ¿cómo se pronuncia eso? La, nos pues, llamamos en español la filosofía natural de los principios matemáticos. Más bien llamémosle en español porque... No, la gran obra de Isaac Newton en la que se asientan los principios más importantes de la mecánica clásica, la física, será precisamente la referencia permanente del conocimiento seguro en la crítica de la razón pura de Kant. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que estábamos hablando hace un rato, entonces se empiezan a dar diferentes desarrollos científicos y sobre todo en la física. Ustedes en biología ya han visto algo de física, porque se supone que uno ve algo de física, ¿no? Entonces, por ejemplo, los principios físicos nos permiten determinar, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos, hallar la masa, la densidad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en esta época, precisamente es la ciencia de la física la que se pone a la vanguardia de las demás ciencias, ¿sí? Porque pues ellos dicen, no, bueno, la física es la que nos permite entender el mundo tal cual, ¿sí? Y por lo menos acuérdense que con Isaac Newton, ¿sí? Y precisamente la ley de la gravitación o la gravedad y la ley de la gravitación universal, entonces gracias a ese desarrollo matemáticos, pues se logra determinar por lo menos la órbita de los planetas, la órbita del Sol, ¿sí? Entonces eso nos ayuda también a entender el universo en el que vivimos, ¿sí? Y la física entonces se convierte como en la ciencia que se pone a la cabeza, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya cuando estén en décimo o en once, que ya ve uno la física todavía más metida, entonces uno se da cuenta que prácticamente, o sea, la física es la ciencia, digamos, que es más práctica, ¿sí? Por ejemplo, un aviador, ¿sí? Necesita de la física, por ejemplo, para determinar la trayectoria, para determinar el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, también los ingenieros también necesitan de la física, es decir, para determinar la resistencia de los materiales, el ángulo, bueno, entonces precisamente pues en esta época
la física, ¿sí? La física se convierte como en esa ciencia base, ¿sí? Y también entonces Kant de ahí toma también la base de la razón, es decir, parte de esa razón científica no la da la física, ¿sí? Porque la física por medio de las matemáticas nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, ¿sí? Porque los cuerpos caen, porque el movimiento de las cosas, porque la trayectoria, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los dos principios y uno va precisamente de la mano, o sea, la razón y el progreso de la ciencia, o sea, no pueden ir separados, uno va siempre junto al otro. Y como ya había dicho, pues la idea que ellos tienen es que todo tiempo futuro será mejor. Bueno, y aquí tenemos una caricatura de Kant con uno de sus libros más leídos, o su libro, digamos, que define todo su pensamiento, que es la crítica de la razón pura, ¿sí? Bueno, eh, aquí ponemos Diego. Diego, ¿nos puedes leer ahí el texto? Gracias. Señor, Léenos el texto, gracias. una defensa del saber y la cultura. Nos basta la definición llana de ilustración para entender este aspecto. Salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La ilustración es así emancipación moral e intelectual y el Sapere audio. sapereado aude a través a saber ese otro de sus divisas. Una de las ideas de que vertebran toda la ilustración es precisamente el valor de la cultura y la educación. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces Kant es, digamos, el referente de la ilustración por excelencia. Entonces, él parte precisamente de esa idea de que los hombres, ¿sí? Todavía somos niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres todavía no somos capaces de pensar por sí mismos, porque todavía necesitamos un Estado, ¿sí? Que nos diga qué es bueno, qué es malo, qué podemos y qué no podemos hacer, porque todavía necesitamos de una iglesia, ¿sí? Que nos diga cuáles son las leyes morales a seguir, ¿sí? Entonces, él toma acá una idea también de emancipación, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy clarito. Cuando ustedes cumplen 18 años, ¿sí? Según la ley colombiana y pues la mayoría de leyes, bueno, hay otros que es a los 21, pero digamos acá en Colombia a los 18, ustedes automáticamente se pueden declarar emancipados, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esa palabrita? Es decir, cuando ustedes cumplen 18, ustedes legalmente se pueden, digamos, independizar de sus papás, ¿sí? Entonces usted puede decir, listo, papá, pues yo ya cumplí los 18, yo ya soy mayor de edad, entonces yo me voy a ir, ¿sí? Porque conseguí trabajo, bueno, etcétera, etcétera. O igualmente, entonces sus papás también pueden decir, listo, mijo, usted ya es mayor de edad, usted ya se puede valer por usted mismo, ¿sí? Ese es el concepto que se tiene de emancipación. Es decir, yo ya soy independiente de mis papás. Entonces eso también es lo que busca decir Kant. Es decir, el hombre, ¿sí? Que alcanza esa mayoría de edad debe también ser un hombre emancipado. Es decir, que debe actuar independientemente, ¿sí? Es decir, en cuanto a la moral y lo intelectual, ¿sí? Y precisamente él dice, para que el hombre llegue a esa mayoría de edad, a pensar por sí mismo, ¿sí? A independizarse de todas aquellas instituciones que lo esclavizan,
pues él habla precisamente del valor de la cultura y de la educación. Es decir, él dice la educación es la que va a sacar al hombre de esa minoría de edad. La educación es la que va a permitir que el hombre, ¿sí?, piense por sí mismo, que el hombre sea crítico, ¿sí?, que el hombre sea libre. Entonces, uno de los principios, ¿sí?, de Kant es precisamente eso. Es decir, el hombre debe educarse, el hombre debe culturizarse. Y él tiene una frasecita ahí que dice sapere aude, ¿sí?, que está en latín, que dice atrévete a saber, ¿sí? Algunos también la traducen como atrévete, perdón, atrévete a conocer por ti mismo, ¿sí? Entonces la definen así, es decir, el hombre debe atreverse, ¿sí?, a pensar, a leer, ¿sí?, y a criticar el mundo en el que está. Ese es uno, digamos, de los principios. Entonces él dice, lo que va a permitir que el hombre piense por sí mismo, salga de la ignorancia y salga de la minoría de edad, pues es la educación y la cultura. Pues precisamente lo vemos ahora, o sea, uno para qué va al colegio, para aprender, ¿cierto? Y empezar a salir de su ignorancia y tratar de conocer un poquito más del mundo que lo rodea, y también pues para aprender a ser crítico y autocrítico. Entonces esos son los fundamentos de Kant, es decir, la educación y la cultura van a sacar al hombre de esa ignorancia, de esa minoría de edad, y van a permitir que él piense por sí mismo. Bueno, algo importantísimo, ¿sí? Entonces en el siglo XVIII aparecen los primeros grandes diarios, ¿sí? Y para la ilustración el periodismo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el periodismo trata de investigar, trata de descubrir la verdad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues uno ve noticias, bueno, si ustedes no las ven, pero bueno, pero uno ve noticias para saber qué es lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Y uno se da cuenta que en las noticias entonces hablan, por ejemplo, de los actos de corrupción, ¿sí? De todo lo que pasa en el país. Entonces, precisamente, la ilustración y el periodismo van de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos primeros periódicos se dan a la tarea de eso, de sacar a la luz todas aquellas cosas que no funcionaban bien, es decir, todos aquellos torcidos, todos aquellos malos manejos que tenía la monarquía, ¿sí? Todas aquellas cosas que no funcionaban bien. Entonces, pues el periodismo investigativo, sobre todo eso, el periodismo investigativo y crítico, se convierte también en un aliado de la ilustración, es decir, porque el periodismo, ¿sí?, ese periodismo investigativo que trata de descubrir la verdad, pues es el que le abre los ojos a la gente, ¿sí? Es decir, le muestra la verdad, así como a veces uno dice, uy, pero vea, yo no sabía que eso, lo del escándalo de Odebrecht era tan grande, vea toda la corrupción que hubo. Entonces, precisamente, pues esa es la idea del periodismo, ¿sí?, que el periodismo investiga y le abre los ojos a la gente, ¿sí? Es decir, permite que la gente conozca la verdad, ¿sí? Aunque pues sabemos también que el periodismo a veces está mañado, ¿no? Está mañado para un lado, para un otro, pero principalmente la base del periodismo es eso, o sea, descubrir la verdad, investigar la verdad y darla a conocer, ¿sí? Entonces, por esto es también que el periodismo se convirtió también en uno de los grandes aliados de la ilustración. Y los primeros periódicos pues aparecieron en Inglaterra, de ahí pues Francia y otros países más de Europa pasaron a eso. Por ejemplo, acá también en Colombia se dio bastante lo del movimiento del periodismo y la ilustración. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de Antonio Nariño? ¿Sí? Que Antonio Nariño es conocido por publicar ¿qué? Pregunto. Las leyes. Los derechos del hombre, exactamente. Resulta que, por si ustedes no sabían, Antonio Nariño también tenía un periódico que se llamaba La Bagatela, ¿sí? Y resulta que él en ese periódico, él criticaba precisamente pues todo lo que era el gobierno de España. Entonces, para que veamos que acá también en Colombia, lo que fue la ilustración y el periodismo fueron de la mano, y uno de sus más grandes representantes, pues Antonio Nariño, que es uno de nuestros grandes próceres, que es paisano también de Cundinamarca, que él publica los derechos del hombre y que sienta las bases
para esa revolución de independencia que unos años más tarde se haría ya digamos, liderada por Bolívar y por Santander. Y igualmente, pues él fue periodista y en su periódico La Bagatela él se dedicaba precisamente eso, a criticar el gobierno del virreinato. Entonces ahí podemos ver también cómo la ilustración y el periodismo siempre han ido de la mano. Bueno, entonces aquí ya pasamos a lo que era la ilustración y la religión. Bueno, la mayoría de filósofos ilustrados pues trataban de promover el ateísmo, es decir, la no creencia en Dios, pero igualmente muchos de ellos también fueron creyentes. Entonces esto fue algo que nunca lograron, ¿sí? Nunca lograron los ilustrados, es decir, que la gente se volviera atea, no. Entonces, ¿por qué, digamos, criticaban tanto a la iglesia? Porque ellos acusaban a la iglesia de lo mismo que la nobleza, es decir, ustedes hacen que el pueblo sea dócil, ustedes hacen que el pueblo haga todo lo que dice el rey sin cuestionar nada, ¿sí? Entonces ellos criticaban esa parte de la iglesia, es decir, que la iglesia era parte de ese movimiento, digamos, de poder, ¿sí? O sea, de eso que mantenía, digamos, en el poder a la nobleza, es decir, ellos hacían que la gente fuera dócil, ¿sí? Que la gente no se rebelara en contra de la nobleza. Entonces, por eso fueron sus duras críticas a la religión, pero de todas maneras ellos no fueron completamente ateos, porque ellos hablaban del deísmo, ¿sí? Es decir, que a Dios se puede conocer por medio de la razón y la experiencia personal, y es más, por ejemplo, Sir Isaac Newton, él no era ateo, él era creyente, y precisamente pues él justificaba y decía, o sea, esas leyes que mueven al mundo, la ley que yo descubrí, la ley de la gravitación universal o la ley de la gravedad, sí, que mueve todos los planetas y el universo, pues esa ley fue creada por un ser superior, ¿sí? Y a todo nuestro mundo lo rigen leyes. Entonces esa fue una de las ideas también de la ilustración, es decir, a Dios se puede conocer no solamente por medio de la fe, es decir, por una creencia que así yo no lo vea, yo creo, sino dice también a Dios se puede conocer por medio de la razón. Entonces, digamos, uno de sus más grandes exponentes pues era Sir Isaac Newton, que él decía, bueno, o sea, yo creo, yo soy creyente y cada vez me convenzo más porque pues al universo lo rigen unas leyes universales y esas leyes universales tuvieron que ser escritas por alguien, ¿sí? Esas leyes no surgieron así porque sí. Entonces, esa fue otra de las ideas también de algunos ilustrados, es decir, que a Dios no solamente se conoce por la fe, sino se conoce a través de la razón. Bueno, también la ilustración promulgaba la tolerancia religiosa. Por eso es que el tema pasado que hablábamos de la Revolución Francesa, o sea, antes de la Revolución, los protestantes y los judíos eran perseguidos, ¿sí? Pero después de la Revolución Francesa, los protestantes y los judíos ya no fueron más perseguidos, ¿no? Porque una de las premisas de la Revolución Francesa es la tolerancia religiosa, es decir, ya no es la Iglesia católica que se pone por encima de las demás, sino que todas las iglesias, todas las confesiones religiosas son igualmente válidas ante la ley, ¿sí? Y también en la parte de abajo, pues aquí pasa un hecho, digamos, que marcó un antes y un después dentro de la Iglesia Católica. Resulta que una de las comunidades religiosas más ricas son los jesuitas, por ejemplo, la javeriana, la de los Andes y prácticamente los colegios privados más caros del país son de los jesuitas, y eso no ha sido de ahora, sino ha sido de toda la vida. ¿Qué pasó? En muchos países los jesuitas eran dueños prácticamente de más del 40, ¿sí? O del 30% de las tierras, los bienes y los capitales. ¿Qué pasó? Por lo menos en Francia se expulsó a los jesuitas, ¿sí? Se expulsó a los jesuitas porque, o sea, era una gente que tenía más tierras y más poder que el mismo Estado, ¿sí?
Acá en Colombia también pasó lo mismo, ¿sí? Acá en Colombia, después de la independencia, ¿sí? A mediados o a finales, perdón, del siglo XIX, también se terminó expulsando a los jesuitas, ¿sí? Y se terminó expropiando sus bienes, porque es que los jesuitas eran extremadamente ricos, ¿sí? Y todavía pues siguen siendo una de las comunidades religiosas que más plata tiene. O sea, vuelvo y les pongo el ejemplo, la Javeriana, la de los Andes, ¿sí? Los colegios privados más caros del país, las clínicas también, una de las clínicas más caras del país, todas son propiedad o fundadas por jesuitas, ¿sí? Entonces, pues una, digamos, de esas acciones que se realizaron después de que estallan estas revoluciones del movimiento ilustrado fue que en muchas partes de Europa se expulsó a los jesuitas, ¿sí? Porque ya, mejor dicho, estaban teniendo más plata que el mismo Estado. Lo mismo pasó también con los jesuitas acá en Colombia, ¿sí? A finales del siglo XIX, pues también fueron, eh, perdón, fueron expulsados también de Colombia, aunque pues lógicamente después regresaron y montaron sus universidades, sus colegios, sus hospitales, bueno, lo que ya todos sabemos. Pero pues precisamente pues esa fue una de las ideas, es decir, bueno, o sea, si ustedes promueven la austeridad, promueven la pobreza, ¿por qué tienen tanta plata? Entonces, una de esas acciones que se desarrolló después de las revoluciones, pues fue expulsar a los jesuitas. Bueno, y acá miramos entonces también lo que fue la filosofía de la ilustración. Ahí a su lado derecho podemos ver una caricatura. Bueno, pregunto, ¿quién será el que está ahí en esa caricatura? ¿Quién será el personaje que está ahí? A ver, ¿quién me puede decir? Bueno, ¿nadie? Bueno, el personaje que tenemos ahí es una caricatura de Sir Isaac Newton. Pensé que ustedes iban a acordar por la historia. Acuerde que acabé de decir un rato que él descubre o empieza a desarrollar la ley de la gravedad cuando está descansando debajo de un árbol y él ve una manzana que cae. Entonces él empieza a cuestionarse pues por qué cae la manzana, que debe haber una fuerza que la trae, y ahí es cuando desarrolla la ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal. Al lado de esa imagen podemos ver una nave espacial de un astronauta. ¿Por qué? Porque precisamente fue gracias a esa teoría, ¿sí? A esa ley de la gravedad y de la gravitación universal que el hombre pudo ir al espacio. ¿Por qué? Porque gracias a que con sus leyes y su física se pudieron determinar las órbitas de los cuerpos celestes, pues gracias a eso es que el hombre pudo viajar al espacio y a la luna, porque ya fue fácil para él determinar la trayectoria, por ejemplo, que iban a tener los cohetes, los satélites, etcétera. Entonces, por eso también es que Sir Isaac Newton es un ejemplo de lo del científico de la ilustración por excelencia, así como Kant representa, ¿sí?, lo que es el filósofo de la ilustración por excelencia, pues Newton es el ejemplo de lo que es el científico de la ilustración por excelencia, ¿sí? Y la filosofía de la ilustración o la ciencia de la ilustración se centra en dos: el racionalismo y el empirismo, es decir, el conocimiento científico aplicado, ¿sí?, a la razón. Entonces, o sea, la experiencia, o mejor dicho, la experimentación, ¿sí?, es la que genera el conocimiento científico. Acordémonos que la ciencia se basa precisamente en eso, en experimentar, ¿sí? Y entonces, precisamente, digamos, el movimiento científico ilustrado se centra en estos dos conceptos, es decir, la razón, o sea, conocimiento científico que se da por medio del empirismo, es decir, del conocimiento por medio de la experiencia, por medio de la experimentación, ¿sí? Y también, entonces, el movimiento de la ilustración habla de que existen unas leyes universales. Precisamente el mayor ejemplo de ello es Kant, ¿sí?, quien desarrolla el método cartesiano y la ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal.
Y por último tenemos a Kant, ¿sí? Que Kant habla precisamente lo que ya habíamos hablado un rato de la mayoría de edad, es decir, que el hombre debe salir de su ignorancia por medio de la cultura y por medio de la educación, y eso va a hacer que el hombre piense por sí mismo. Bueno, y ya con esto pues ya terminamos y vemos cómo se desarrolló la literatura, o las características más bien que tuvo la literatura en la época de la Ilustración. O sea, tenía un valor didáctico, es decir, un valor de aprendizaje, es decir, lo que se publicaba en esta época o lo que publicaba el movimiento ilustrado era para que la gente aprendiera, ¿sí? También lo racional se antepone a los sentimientos. Entonces, toda la literatura estaba basada en un conocimiento científico, ¿sí? O sea, nada de mitos, nada de especulaciones, o sea, todo debía ser probado y comprobado. También se habla de un espíritu crítico, es decir, lo que buscaban era que el hombre pensara por sí mismo, que el hombre cuestionara, bueno, pero ¿por qué tenemos un rey que es absoluto cuando todos debemos tener los mismos derechos? ¿Sí? Se recurre a la historia, es decir, parte de las ideas es que quien no conoce su pasado, ¿sí? Está destinado a cometer los mismos errores. Eso también es otro de los principios de la Ilustración. También se toma la influencia de los filósofos clásicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes por allá en sexto, séptimo, bueno, en sexto sobre todo, que cuando vi uno de la antigua Grecia, sí, que ellos fueron los padres de la democracia moderna, sí, entonces se empiezan a tomar todas esas ideas de los clásicos. Hay también una contención y una expresión comedida, ¿sí? Hay un respeto por las reglas. Entonces acá, por ejemplo, se empiezan a dar las primeras reglas literarias, que ustedes, digamos, en español, pues yo creo que si no han visto, pues irán a ver que cada uno de los escritos tiene unas reglas. O sea, por ejemplo, la poesía, perdón, tiene unas reglas para escribirse, ¿sí? Que puede ser en prosa, que puede ser en verso, que utiliza una lírica, ¿sí? Lo mismo entonces que un texto argumentativo es diferente a un texto expositivo, ¿sí? Bueno, o sea, se empiezan a definir precisamente eso de que hay unas reglas. También acá surge algo importante, el humor, la sátira y la parodia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta época empiezan a salir lo que hoy conocemos como las caricaturas, ¿sí? O por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en los periódicos, se ve mucho los famosos caricaturistas políticos, ¿sí? Entonces que ponen imágenes que critican, digamos, a los políticos, entonces que critican a Uribe, que critican a Petro, que critican a Claudia, ¿sí? Entonces, en esta época es que se utiliza también el humor como un medio para criticar la política, o para criticar el orden en el que se está. Entonces, el humor es también un medio para criticar y para hacer pensar a las personas. Listo. Acá también entonces se consolida también el teatro, ¿sí? El teatro también es un teatro donde también tiene partes también de sátira y parodia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las antiguas obras de teatro pues prácticamente relataban es una historia, pero acá ya empiezan a salir obras de teatro que critican, ¿sí? Critican a la nobleza, critican al clero, ¿sí? Critican a la burguesía, bueno, etcétera, etcétera. También se cultiva la novela epistolar, ¿sí? O sea, digamos, un género literario que ya estaba, se consolida más en esta época. Bueno, estas entonces son las características de la literatura que, como ustedes ven, o sea, la literatura acá se extiende a muchos géneros, ¿sí? Es decir, hay una producción literaria impresionante que nunca se había visto antes, ¿sí? Entonces, así como surge el periodismo, así como surge el método científico, así como surge, digamos, un espíritu crítico, también surge un despertar de la literatura en todos los géneros. Bueno, chicos, entonces ya con esto terminaríamos lo que es